Buenas, profesor. Acá está mi exposición asincrónica sobre técnicas de restauración ecológica. Como primera técnica tenemos la sucesión asistida a través de técnicas de nucleación, en la cual también existen varias técnicas o métodos como las perchas artificiales, que consisten en una técnica súper práctica y de bajo costo, que consiste en utilizar trozos de madera que sirven de perchas para los murciélagos y las aves, lo que hace que se permitan que las excretas de estos animales se trasladen las semillas hacia los sitios que se desean restaurar. También está la siembra directa de semillas, como su nombre lo expresa, es una técnica donde se introducen semillas directamente en el área que se va a restaurar. Tenemos la siembra de plantas de especies funcionales en grupo de Anderson. Esta técnica incrementa la diversidad interna de los fragmentos vegetativos en las áreas de restauración. La otra sería transposición de suelos, que consiste en obtener una capa superficial de horizonte orgánico del suelo y depositarlo en el área donde se desea restaurar. Tenemos la formación de refugios artificiales. Acá consiste en construir refugios para poder brindarle abrigo a la fauna y poder generar que permanezcan en el área y que éstas permitan transportar y hacer llegar las semillas. Por último tenemos la lluvia de semillas de transposición, que esta se realiza por caída libre y se dispersan las semillas a través de los vertebrados y el viento. Como segunda técnica está la restauración con enfoque dirigido a especies de poblaciones reducidas. Para este caso se tiene un enfoque más de conservación a especies en las poblaciones y va a permitir diseñar estrategias de restauración en aquellas especies que presenten algún grado de riesgo. Para seleccionar estas especies se toma en cuenta que estén en la lista roja de especies de la UICN, en la lista de especies de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres, la lista de especies en riesgo o con restricciones de uso consideradas por políticas de los gobiernos locales y por el grado de endemismo de las especies presentes en el área protegida y sus entornos. Una vez que ya se seleccionan las especies a base de esto, se hace otra selección en grupo no menor de 16 en las subpoblaciones para así aumentar la variabilidad genética y la plasticidad fenotípica. También se deben de establecer el área. El distanciamiento que se va a dar va a depender de la estrategia reproductiva de la especie. Como tercera técnica, quise recalcar que también existen técnicas de restauración para ecosistemas acuáticos como son los manglares. Para este caso está la técnica de rehabilitación y estabilización de los procesos hidrológicos. La rehabilitación del régimen hídrico busca crear un entorno natural en el que facilite el flujo de la marea normal y favorezca el establecimiento natural de las plántulas de mangle. La reconstrucción de la hidrología es un elemento que se debe considerar a la hora de realizar un proyecto de restauración. También, al momento de hacer esto, se deben de considerar ciertos factores claves para que son los requerimientos ambientales que influyen en la estabilidad hidrológica del sitio. ¿Como cuáles? Como los cambios en la temperatura, la línea costera protegida, los movimientos de la corriente, las condiciones edáficas, los patrones de sedimentación, las condiciones de salinidad, las inundaciones mareales y el funcionamiento de los canales de marea. También hay ciertos datos para evaluar y tomar decisiones a lo que se necesite para la restauración del ecosistema, como el tamaño y el alcance de la cuenca de drenaje, la extensión y el área del manglar, la topografía y batimetría de las zonas de mangle, las características hiposométricas, las tasas de entrada y el balance hídrico climático. También existen varios métodos muy comunes en lo que es la rehabilitación y la estabilización hidrológica, los cuales están la ruptura estratégica de muros y diques, crear canales artificiales de desagüe, excavar canales de marea de un tamaño apropiado, rellenar
los canales artificiales de desagüe, acumular tierra para crear parches elevados, reacondicionar los suelos que existen para el refugio de peces, crear una cuenca posterior y colocar dispositivos rompeolas. Para el caso de Chirripó, utilizaría la técnica de sistemas de enriquecimiento para bosques primarios y secundarios degradados, específicamente el enriquecimiento con franjas de cosecha, ya que al ser afectado por un incendio, este presenta un alto grado de degradación. Y en estos casos se debe considerar una reconversión productiva como una estrategia de restauración. Esta técnica hace que se mantengan algunas características de la vegetación original, y algunas acciones para la implementación es que se debe utilizar una combinación de especies de un temperamento variado en lo que tenga que ver tasa, crecimiento y necesidad de luz. También es importante considerar que las condiciones de las especies para adaptarse a lo que son las condiciones físicas del terreno, a la topografía y a la pendiente, tienen mucho que ver al momento en lo que ellas se vayan a adaptar y a crecer. También es que esta reconversión busca establecer franjas de cosecha con especies con alto potencial. Esta técnica busca integrar franjas, las cuales funcionan como filtros ecológicos, lo que permite mantener y restaurar el ecosistema a través de su sucesión natural también, y así minimizar el efecto de las zonas intervenidas. Se debe utilizar una combinación de especies, ya que esta combinación busca mejorar el ensamble ecológico entre las franjas de cosecha y las franjas de conservación. Para el caso de la finca, utilizaría la técnica de restauración ecológica, ya que esta tiene como objetivo devolverle los atributos ecológicos más cercanos al ecosistema original, ya que como ha pasado por un proceso de monocultivo, el área está bastante degradada, entonces lo más cercano a lo que era antes, utilizaría esta técnica. Para así similar a aquellos casos donde se considera un ecosistema de referencia como patrón de comparación, siempre considerando que el éxito de esta restauración va a depender de todos los costos, las fuentes de financiamiento, de toda la voluntad política, de las instituciones, de la colaboración y participación de las entidades. Para las acciones de implementación se debe utilizar una combinación de especies con un temperamento variado en cuanto a la tasa fotosintética, el crecimiento y las necesidades de luz. La elección de la especie que se va a utilizar va a depender de la función del estudio del ecosistema que se va a tener como referencia. También para la siembra en campo se utilizaría un sistema de 3 bolillos con un distanciamiento adecuado en el que se deben distribuir las plantas en el campo de una manera que se reparta toda la demanda de la luz por gremio ecológico y que se favorezca el cierre del dosel.